Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar acerca de otro de los oráculos muy olvidado, pero en realidad bastante importante porque fue el primero que fue desde el punto de vista práctico muy usado. De hecho, se dice que cuando Madame Lenormand, de la cual hemos hablado en otros videos, comenzó su práctica, utilizaba este tipo de naipe o de baraja, o bien utilizaba una baraja piquet, ambas de 32 cartas. Los invito a ver el video. Tenemos que ser claros, este naipe lleva el nombre de Etela, el primer cartomancista de todo el mundo, el primero que se dedicó profesionalmente a esto, pero en realidad fue publicado posteriormente a su fallecimiento. Otra cosa es que vamos a hablar propiamente de la baraja en sí, las imágenes de cartas de la baraja francesa que se presentan en esta. Sin embargo, tenemos que hacer la acotación que en las orillas, tanto en la izquierda, derecha, superior e inferior, tienen los significados anotados. Entonces, algo importante antes de hablar propiamente de la baraja como tal, tenemos que entender que esta baraja se lee arriba, abajo, cercanía izquierda, cercanía derecha, si no estaríamos perdiendo muchos significados. Eso número uno. Y número dos, de que es una baraja práctica, no lleva ningún significado esotérico ni nada más allá de la simple carta y la simple predicción. Entonces, Jean-Baptiste Alad, de 1538 a 1791, fue el primero que se dedicó a honrar el mazo como un oráculo, como tal. Jean-Baptiste Alliot nació en 1738 y murió en el año 1791. Invirtió su apellido para convertirse en Etela. No fue solo un místico, fue el primer cartomante profesional de la era moderna, como ya hemos dicho. Su legado transformó lo que es el mazo de juego, la baraja de juego de la clase trabajadora, en una herramienta de consulta para todos, desde los aristócratas del antiguo régimen hasta los ciudadanos después de la Revolución Francesa. La primera edición de lo que se conoce como Petit Etela fue producido por Jacques Grasse de Saint-Sauveur en la calle Niquets, en la casa de la sección de las Tullerías en París. El nombre y la calle donde vivía es dicho en la carta que se llama Etela ou Le Questionant. El Museo Británico dice de que fue publicado entre 1789 y 1804, pero se ha hecho una anotación en este museo de que fue hecho en el periodo alrededor de la Guerra Revolucionaria, y esto es evidente ya que el título de Saint-Sauveur era de ciudadano. Es así de que si esta guerra comenzó en 1792, después de que se dio la Revolución Francesa, se cayó la monarquía y comenzaron las fuerzas radicales en Francia. Es así que fue producido en esa época, alrededor de esa época. Saint-Sauveur fue nacido en Montreal, pero su familia se fue a Francia cuando Canadá fue cedido al Reino Unido en 1564. Se educó en París, se volvió un diplomático, sirvió como un vicecónsul en Hungría y como cónsul en Cairo, y su trabajo incluyó novelas, trabajos etnográficos acerca de las costumbres, cultura y hábitos de la gente del mundo, principalmente de los miembros de la ciudadanía de París. También manejó libros literarios, lo que son pósters militares, sociales, históricos y alegóricos, y trabajó en comisiones en conjunción con otros grabadores e ilustradores. Como se puede ver en este deck de su trabajo, la tipografía es clara, se ve que es muy hábil el de escribir y las ilustraciones son muy bellamente ejecutadas. En este caso se menciona como probable autor a L.F. Labrousse. Podemos especular incluso que Saint-Sauveur era amigo personal y así como estudiante de Etela. Entonces es muy probable
que en esta época fue cuando apareció esta edición original y se considera el año 1791-1792. Entonces, hablando de Jean-Baptiste Alliot como tal, hablamos de que fue el primer tarotista profesional, nació, ya dijimos, en Francia, invirtió su nombre, publica el primer libro de cartomancia que se llama Manuel de Orcreve Judicat. En la época de la Revolución Francesa se populariza la lectura de cartas y es así como llega en alrededor de 1850 que claramente aparece el mazo Petit Étoile. En 1970 él publicó su obra, como dijimos, el libro de la historia dedicado exclusivamente a la cartomancia, y a la vez habla de reducir el ruido de lo abstracto, es decir, que se eliminan las cartas del 2 al 6 del mazo de 52 cartas y se vuelven 32, y así crea en teoría lo que se llama el mazo Petit Étoile, que no se preocupa por el destino cósmico ni por los arquetipos psicológicos, sino que su diseño está optimizado para resolver dudas mundanas, concretas del día a día, con una precisión que los sistemas más grandes a menudo se pierden en eso. Es así de que se vuelve un mazo de 32 cartas. Sin embargo, como dijimos, este mazo está basado en el mazo Piquet de 32 cartas y a la vez nunca lo vio como tal, puesto que falleció antes de que se publicara. En este caso hablaríamos de que hay 4 energías fundamentales en cada uno de los palos. Por ejemplo, tenemos un dominio o área de la vida, una energía principal y un indicador de tiempo. En el caso de los corazones tenemos amor y emociones, felicidad, relaciones, familia y cuando aparece significa mediano plazo, semanas a meses. Los diamantes hablan de materia, de comunicación, de dinero, mensajes, viajes y noticias, y cuando aparecen quiere decir que las cosas se dan rápido e inmediatas. En el caso de los tréboles hablan de trabajo, proyectos, negocios, ambición, obstáculos, y los procesos pueden ser largos y constantes. Luego tenemos las picas o piqué, que básicamente se hablan de desafíos, dificultades, problemas finales o salud. Habla de retrasos, demoras y solamente se darán las cosas si se superan los obstáculos. Si por ejemplo se ven más palos de un tipo en la tirada, eso quiere decir en cuanto a la situación cómo evolucionará. Si ves 3 o más diamantes, la situación se revolverá con una rapidez increíble. Si dominan las picas, está el consultante en una zona de guerra emocional o práctica. Independientemente de las cartas individuales, el tono de la respuesta es de crisis. Y así se va hablando de la predominancia de los hechos de acuerdo al número de cartas de un palo. Luego tenemos lo pragmático versus lo esotérico. El tarot se considera un mazo esotérico. Habla de viajes psicológicos, simbolismo profundo, abstracción espiritual, y básicamente habla de lo que se llama el viaje del héroe, que es ir pasando por varios estadios hasta llegar a la resolución o al aclaramiento de una situación. Sin embargo, el Petit Étoile es práctico, da respuestas directas, consejos directos, concretos para el día a día. Habla de situaciones cotidianas y de personas reales. Algo importante, no se debe forzar el simbolismo oculto. El Petit Étoile no es un mazo oculto. Si la carta muestra una persona, habla de una persona. Si la carta muestra una carta, por ejemplo, significa que llegarán mensajes. Entonces no hay que forzar más allá de lo que se ve. Al igual que el Petit Lenormand y el Skipper Karten, prácticamente es el significado literal. Entonces, en este sistema, las reversiones no son opcionales. Si uno las omite, estaría hablando como un idioma, pero a la mitad. El Petit Étoile duplica sus probabilidades de interpretación mediante el uso de significados impresos sobre la posición derecha e invertida. Por ejemplo, significado al derecho
está en las cartas para lecturas inmediatas. La conexión tradicional mantiene el vínculo con la cartomancia clásica del naipe de la baraja francesa. Luego, el significado invertido habla de cosas esenciales y que cambian directamente el mensaje y la viabilidad o no viabilidad de esto. La otra cosa son las viñetas simbólicas. Muchas veces habían mazos que tenían arte folclórico, sin embargo la mayoría siguen siendo cartas únicamente con los gráficos del palo que les corresponde, a excepción de las cartas con personas, que como ya dijimos son importantes porque significan personas como tal. Entonces, sencillamente hablaríamos de una narrativa visual: proximidad, distancia e influencia. No debes leer cartas aisladas. En el Petit Étoile, las cartas se comportan como una lógica de sustantivo-adjetivo. La regla del vecino: la primera carta que coloques es el sustantivo, la carta a su derecha es el adjetivo, o sea que califica ese tema. Por ejemplo, un as de diamantes junto a un 7 corazones, el as de diamantes significaría carta, o sea, mensajes, y el 7 de corazones, pensamientos, diría que son noticias que requieren una reflexión profunda. Un ejemplo. Otra cosa es la influencia de cercanías. Las cartas adyacentes se tiñen entre sí. Una carta de picas negativas pierde gran parte de su influencia si está flanqueada por dos corazones positivos. Se convierte en un contratiempo menor en lugar de un desastre. La otra cosa es la ley de distancia. Cuanto más lejos esté una carta, eso quiere decir que menor es su impacto directo. Las cartas que se tocan físicamente son las que definen el presente inmediato del consultante. Las cartas de personajes, reyes, reinas y sotas, son personajes de carne y hueso. Rey significa autoridad, reina implica una influencia positiva o social, y la sota es el mensajero. El palo te dirá su temperamento. Un rey de picas es un hombre rígido, de leyes, o alguien que esté en una posición difícil, mientras que un rey de corazones es un protector emocional. Es así como también hay que mencionar que las inversiones son obligatorias, ya que nos implican hablar de retrasos, energías debilitadas y procesos internos. Las cartas, como ya dije, se leen en pares o tríos y están flanqueadas por cartas positivas que pueden anular lo negativo o suavizarlo. Entonces, reyes, hombres maduros, figuras de autoridad, y el palo indica el temperamento o la industria en la que se mueve. Reinas, mujeres maduras, influencias protectoras, sentimentales, figuras maternas o de alto poder. Sotas son los jóvenes, niños, aprendices o personas inmaduras, y casi siempre se refieren a mensajeros, o sea que no son responsables de lo que dicen. Es así que tenemos el reloj del Petit Étoile, que dice que se calcula el tiempo. Las picas hablan de retrasos, no de un tiempo determinado, sino de obstáculos y retrasos. Los diamantes hablan de algo inmediato que no tiene obstáculos. Los corazones hablan algo de mediano plazo, estaríamos hablando de semanas a meses. Y los tréboles hablan de procesos largos y demorados, prolongados. Esto es importante para hablar de predicciones. El método en práctica que se utiliza más frecuentemente es la cruz de té, que prácticamente consiste en 5 cartas. Sin embargo, existe un blueprint clásico que es 3 cartas y que es pasado, presente, futuro o desenlace. En cuanto a la cruz clásica, se habla que el centro es el consultante, segundo a la izquierda se habla del pasado o lo que se opone, derecha o futuro lo que apoya. El número 3, número 4 habla de cimientos y lo que el consultante ignora, pero que es muy importante para entender la situación, o sea, una raíz oculta. Y el número 5 es el resultado o lo que corona la situación. En pocas palabras, es sencillo dar una respuesta coherente, identificando primero el palo dominante para establecer el clima de la respuesta. Luego se pasa a la literalidad de las imágenes, y algo importante es que habla mucho de flores, de escenas domésticas y cosas que eran comunes en la época en la que fue creado. Entonces, si tenemos
queremos comparar, digamos, el oráculo a elegir para una lectura, podríamos plantear lo siguiente. El Petit Étoile tiene 32 cartas, el Tarot de Marsella tiene 78 y el Lenormand 36. Tanto el Petit Étoile como el Lenormand son prácticos y cotidianos. La curva de aprendizaje es más suave y menos pronunciada que en el caso del tarot, que se considera más espiritual y psicológico. El uso de inversiones son esenciales en el Petit Étoile, pueden ser opcionales en el caso del tarot, y en el caso del Lenormand pues pueden omitirse por completo. El Petit Étoile fue creado hace 170 años. El tarot es mucho más antiguo, más de 500 años, y el Lenormand es de más de 200 años. Tanto lo que comparten el Petit Étoile como el Petit Lenormand, es que ambos fueron creados a partir de conocimientos o de bases de los autores supuestos, pero sin embargo sus autores no tuvieron nada que ver con el mazo en sí. Vamos a hablar del Oráculo de las Damas, que fue un mazo publicado en 1807 en París, y en este caso eran 42 cartas. Era una mezcla, como un híbrido, entre las cartas tradicionales de la baraja francesa, con títulos que tenían que ver con predecir el futuro. Contenían imágenes hasta de tarot, junto con algunas imágenes pequeñas de las imágenes francesas tradicionales, e incluso algunos mazos tenían símbolos astrológicos. El repertorio de imágenes es derivado en parte de las alegorías del tarot, pero también incluyen dibujos como Cupido, una mujer de cierto tinte de su pelo, virtudes teológicas y cosas como prisión, ladrones, celos, etc. Este mazo fue llamado el Oráculo de las Damas, y básicamente se llamaba así porque tenía mucho uso con mujeres en salones de París. Luego ya hablamos del lenguaje de las flores, que refieren algunas cosas, algunas alegorías. Recordemos de que este mazo tiene raíces antiguas, pero está sistematizado en forma de que sea más fácil de leer y que sea más popular, puesto que eran menos cartas, por lo cual tenía menos valor también adquisitivo. Y luego la creación póstuma. Étoile lo creó, dio las ideas, pero nunca vio este mazo físicamente, sino que fueron parte de los estudiantes, especialmente Saint-Sever. A manera de conclusión podemos decir de que tiene puntos fuertes y puntos débiles. El punto fuerte más importante es que es auténticamente histórico. Da respuestas directas, da respuestas fáciles, es portátil puesto que no tiene tantas cartas y es efectivo para el día a día. Puntos débiles, muy folclórico, muchas imágenes antiguas y algo muy importante, el mazo original está en francés. Sin embargo, se han creado versiones en inglés en las cuales pues lógicamente se pierde algo de la magia de este mazo y tiene menos matices que usar 78 cartas. En pocas palabras, es un oráculo sin pretensiones que fue creado para la clase trabajadora. Es un mazo honesto y directo, sin mayor pretensión. Surge la pregunta entonces, ¿deberíamos usar este mazo? ¿Buscas orientación con este mazo? Sí te sirve si buscas respuestas prácticas y concretas sobre dinero, amor y trabajo. Mazo ideal. ¿Te apasiona la historia de la cartomancia y la estética auténtica vintage? Ve por él inmediatamente. Pero si prefieres viajes psicológicos profundos de imágenes artísticas elaboradas, evítalo y vete directamente a un tarot. Lo que sí se debe hacer, confiar en la literalidad. Si es una carta, es una noticia real. No debe buscarse esoterismo profundo, ni intentes aplicar astrología, cábala, ni ninguna otra cosa que no le pertenezca a este mazo. Luego, es mejor aprender un poquito francés para aprender propiamente el mazo. Y no se debe ignorar nunca el palo predominante. Se lee en pares, nunca se lee una sola carta, nunca se debe omitir las reversiones. Si no lees invertidas ni tampoco vecinas, estás perdiendo mucho de lo que este mazo provee. Otra cosa,
es ver a las figuras como personas, tratar reyes, reinas y sotas como individuos reales. Otra cosa, nunca esperar simbolismo como en el tarot. Este sistema es predictivo, práctico y no filosófico. En eso reside su fortaleza. Entonces, paso 1, consigue una edición clásica, especialmente la de Grimmaux, que es la mejor. Segundo, crea tu propio glosario. Traduce y memoriza las palabras clave en francés. Es mejor aprender un poco en francés y complicarse un poquito, pero aprenderlo bien. Tercero, practicar extracciones simples. Comenzar viendo una por una de las cartas y posteriormente pasar a 3 cartas y luego la de 5 cartas. No comenzar por el final, sino que comenzar por el principio. Y paso 4, dominar las inversiones, así como dominar las cartas vecinas. Y no olvidar, aunque quizás aburra un poquito diciéndolo, de que se debe vigilar bien qué palo es el predominante. En conclusión, es un mazo humilde de 32 cartas, listo para revelarte secretos tras 170 años de historia. Gracias por haber llegado conmigo al final del video, los espero en el próximo y espero que este video les haya gustado. Por favor, compártelo, suscríbete al canal y dale like.